Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva exposición, una nueva conferencia, del ciclo asociado a la exposición temporal Arte sin Límites, COA y Siega Verde, que pueden ustedes disfrutar aquí en el Museo Arqueológico Nacional hasta el 12 de febrero. Una exposición organizada por la Junta de Castilla y León y la Fundación COA Parque en el marco del proyecto Paleoarte, con participación entre otras instituciones de este museo. Y bueno, en este punto quiero agradecer hoy aquí la presencia entre nosotros, precisamente, a uno de los comisarios de la muestra, José Javier Fernández. Hoy pues, tengo la suerte, el privilegio de presentar al catedrático y doctor Sergio Ripoll, pues, con quien di algunos de mis primeros pasos en la arqueología, con quien he compartido campañas en muchos de sus proyectos de investigación y a quien desde entonces, sinceramente, considero sobre todo un amigo. Licenciado en Historia en la Universidad Central de Barcelona en el año 1981, obtuvo el título de doctor en Prehistoria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el año 1988, universidad en la que desde entonces, en la actualidad, desarrolla su actividad profesional. Su trayectoria como investigador se ha centrado fundamentalmente en el estudio de las poblaciones del Paleolítico Superior y con especial atención a sus manifestaciones artísticas, con proyectos vinculados a yacimientos tan relevantes como la Cueva de Ambrosio en Almería, la Peña de Esteban Vela en Segovia, la Cueva del Moro en Cádiz o Domingo García en Segovia. También quiero destacar aquí la labor que desempeñó entre los años 1981 y 1987 como coordinador del Inventario Nacional de Arte Rupestre, que supuso una labor ingente de documentación de la práctica totalidad de las cavidades con arte conocidas entonces. Es autor de numerosas publicaciones científicas y divulgación en revistas de ámbito nacional e internacional. Cuenta en su haber con la dirección de numerosas tesis doctorales, fruto de su labor docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y ha comisariado exposiciones sobre arte rupestre como la que tuvo lugar en el año 2012 en el Museo Arqueológico Regional de Madrid. El doctor Sergio Ripoll cuenta con una muy larga trayectoria en el estudio del arte rupestre paleolítico, incluso con proyección internacional, pues estuvo ligado a los primeros descubrimientos realizados en el año 2003 de manifestaciones de arte paleolítico en el Reino Unido. Fue también uno de los pioneros en la documentación y estudio de los conjuntos de arte rupestre al aire libre. El descubrimiento de estos conjuntos, como el de Domingo García en Segovia, del que hoy nos viene a presentar, junto a otros como los de Siega Verde en Salamanca o los del Valle del Coa en Portugal, son, en mi opinión, tal vez la principal aportación a la investigación del arte paleolítico en los años que cerraron la última década del siglo XX y abrieron la del siglo XXI. Agradeciendo una vez más su presencia hoy aquí y la del doctor Sergio Ripoll, doy paso a su intervención. Bueno, pues buenas tardes. Esto es un placer volver a esta casa a la que hacía, creo que casi, por lo menos 35 años que no venía, en el antiguo salón de actos. Yo creo que di una de las últimas conferencias y para mí es un placer volver al Museo Arqueológico Nacional y con esta asistencia tan grande y la posibilidad de reencontrarme con buenas amigas, con Juan Antonio, muy modesto. Fue una de las tesis doctorales que dirigí, una de las muchas tesis doctorales, y como él me ha dicho, además hay momentos en que hay personas que trascienden el paso de ser alumno, estudiante, y pasan a ser amigos. Y Juan es un buen amigo.
Yo hoy vengo, me vais a permitir que os tutee, porque yo creo que casi todos estamos con una edad más o menos pareja. Hay algunos que varían en la estadística, pero me vais a permitir que os tutee. Yo vengo a hablaros no de prehistoria, sino de la prehistoria. Un proyecto de hace 31 años, o sea que es prácticamente ya histórico, el estudio, quiero decir. Empezamos, todo esto es consecuencia de una serie de concatenación de causalidades, no casualidades, que me llevaron a encontrar uno de los primeros conjuntos de arte rupestre paleolítico conocidos al aire libre en la meseta castellana. Y yo creo que vamos a empezar a ver algunas imágenes, porque si no... El proyecto de Domingo García, como os decía, es fruto de casualidades, entre ellas una importante, y es que mi padre, que fue el director de esta casa durante 7 años, Eduardo Ripoll, estaba estudiando el conjunto de lo que cariñosamente en el Laboratorio de Estudios Paleolíticos llamamos los monos, es decir, las representaciones post-paleolíticas que había en el conjunto de Domingo García, así como el caballo martillado que se conocía. Estaba de viaje, no pudo venir. El arqueólogo territorial, Luciano Municio, me llamó y me dijo: Sergio, vente corriendo, que hay un nuevo caballo martilleado en Domingo García. Y de ahí surgió una idea, que es la idea que ya la propuso en su momento Leroi-Gourhan, y que es en la profundidad de las cuevas a las llanuras soleadas. Hemos pasado de un concepto de oscuridad, donde parte de las hipótesis elaboradas por Leroi-Gourhan, Lamine-Ampéguer, etcétera, cuadraban perfectamente, a un arte que está totalmente iluminado fuera de las cuevas y que es probable que no tuviera ni siquiera esa organización zonal que había en las cuevas, donde había el santuario, la transición, el acceso. Entonces, cambió rotundamente el concepto de arte rupestre al encontrarse en 1972 el caballo martilleado de Domingo García, que hasta bastantes años después se dijo que era de estilo paleolítico, y se ponía en los manuales de arte rupestre, se ponía siempre al final como hay algunos raros, como el caballo de Domingo García, que parece de estilo paleolítico. Luego había aparecido también el conjunto de Mazouco, a continuación apareció Siega Verde y un poco después Foucault, de la que me honro haber sido miembro de la comisión que detuvo la construcción de la presa de Foucault hace, pues eso, también en la prehistoria, hace 28 años, creo recordar. Éramos mucho más jóvenes. Bien, aquí tenemos que diferenciar dos cosas muy importantes, y es que hay un límite, que es esta línea donde encontramos fauna de tipo frío, y en el resto de la península ibérica encontramos fauna de tipo cálido. O sea, en esta zona nunca encontraremos un mamut, aunque lo hay en la cueva de los Casares, no encontraremos un reno, aunque lo hay en la cueva del Reno, no encontraremos un bisonte, y sin embargo en la parte alta, en la parte de arriba,
pues sería muy raro encontrar restos pues, de conejos o de gamos. Por lo tanto, este es un marcador importante y es también que fuera de la cornisa cantábrica no hay, a pesar de esos dos raros que son el reno y el mamut, y una posible figura en siega verde de un rinoceronte lanudo, que yo tengo muchas dudas. ¿Ustedes se acuerdan de cuando éramos un poco más jóvenes en los tebeos que ponían un dibujito con números y uniendo el 1 con el 2, el 3, el 4 te salía el pato Donald? Pues lo de siega verde y el rinoceronte lanudo yo creo que puede ser algo parecido. Tenemos un montón de yacimientos, hay algunos más que han aparecido a lo largo de estos años, fundamentalmente en la cuenca del Duero, y cosas nuevas como un conjunto que hemos encontrado en la zona de Palencia, el inicio del el tramo superior del río Pisuerga, o un novísimo descubrimiento que algún día les vendré a presentar aquí en la Comunidad de Madrid de Arte Rupestre al aire libre. Es un paisaje, tenemos que remontarnos a entre 22.000 y 15.000 años antes del presente. Es un paisaje cubierto de árboles, como decían en su momento, se podía cruzar la península, una ardilla podía cruzar saltando de árbol en árbol, y era tal que así. Incluso había zonas adehesadas que hemos averiguado que existían por los biotopos en los que viven algunos de los animales que hemos encontrado grabados. Domingo García no es un solo sitio. Domingo García son 7 estaciones que se engloban bajo el conjunto de Domingo García. Es la Cuesta de San Isidro, Las Canteras, Santa María la Real de Nieva, Miguel Áñez, Ortigosa de Pestaño, Carbonero el Mayor y Bernardos. Es la campiña segoviana, donde destaca el cerro de San Isidro en la lontananza, donde es lo que hay una parte que se conoce como la campiña y otra parte que es tierra de pinares. Está la autovía de los Pinares que va hasta Valladolid, muy dañado por la explotación resinera. Y como les decía, todo esto viene de la época de mi padre, Eduardo Ripoll, que estaba estudiando pues eso, los grabados postpaleolíticos que hay en diversas rocas, en casi todas. Esta es la roca número 9, que luego veremos una imagen mucho más detallada. Cuando él nunca llegó, se quedó muy, me lo van a permitir, cabreado, cuando encontré el arte paleolítico en Domingo García, cuando él estaba buscando ese arte desde hacía años, y se enfadó muchísimo porque encontré el arte paleolítico de Domingo García. No llegó a publicar nunca su monografía, y este estudio al final lo recopiló Hipólito Pecci. Perdón, estos son la roca número 9, los calcos que había hecho mi padre de la roca número 9, con figuras tan excepcionales, bueno, como algunos investigadores habían dicho que esto eran orantes, ¿no?
Esto es una danza de enramada que hay en Segovia, que se baila con un aro hecho de romero. Hay escenas de caballeros de justa. Los que grabaron estos équidos y estos caballeros luchando, nunca vieron caballeros paseándose por la llanada, a pesar de que hubo corte en Santa María la Real de Nieva durante 2 años. ¿Dónde lo veían esto? En los capiteles de la iglesia de Santa María la Real de Nieva, donde hay exactamente los mismos caballos y los caballeros justando. Entonces, eso se abría en Semana Santa y era la única vez que se abría el claustro para que pudiera entrar el pueblo y ahí les explicaban historias de la Biblia, etc. Y ellos, sin duda, debieron de ver esas escenas que les llamaron la atención y las plasmaron en las rocas de la cuesta de San Isidro. Imágenes, algunas aquí se ven perfectamente los caballeros, que parece que lleva un yelmo raro, justando. Lo que parece raro es que muchos de ellos van desnudos, les ve el pene, entonces es un poco raro. También hay esta representación, ¿lo ven? Un pavo real. Aquí el cuerpo, el pico y la cola del pavo real, donde hay pavo real en la campiña segoviana. Pues esto lo debieron de ver en algún jardín de cuando había corte en Santa María la Real de Nieva. Aquí tenemos que parece que esté bailando una danza enramada. Hay otras que parecen escenas de paloteo. En Segovia se baila golpeando los palos. Pero realmente, según la tesis de Hipólito Pecci, parece ser que todos están con una cronología en torno al siglo XIV-XV. Todo eso basado en la existencia de estas cabezas coronadas. ¿Dónde veían estas gentes a los reyes? ¿Dónde las ven ustedes? ¿Lo ven a menudo a Felipe? No, no creo. ¿Dónde lo ven? En las monedas. En las monedas es donde se ve a los reyes. ¿Cuándo aparece la primera cabeza coronada? En el siglo XIII. Antes aparecen con diadema. Entonces, esto nos da una cronología para establecer la antigüedad de este tipo de representaciones. Esta es la figura que me llamó en su momento Luciano Municio para decirme que había un caballo martilleado. Era una foto así de grande y en realidad el caballo tiene apenas 7 centímetros y se nota perfectamente que está hecho a punta de navaja. Es un falso clarísimo. Pero, sorprendentemente, ese día era un día de invierno parecido al que hay hoy en Segovia, con nieve, con ventisca, y de repente apareció el sol rasante y sobre toda esta superficie pulida estaba cubierta de grabados de trazo muy, muy fino, no como lo que se conoce en las cuevas cantábricas, etc. Todo esto está al margen lindando con el río Eresma, y todo esto a su vez se debe, hay un momento que, si se fijan, hay superficies que están muy pulidas frente a otras, como estas, que no están pulidas. Todo esto se debe a lo que se llama un evento eólico. Alguno conoce la campiña segoviana, saben la zona de Bernardos,
se hacen los trillos. Cantalejo, gracias. Es la edad, perdón. En Cantalejo hay unos depósitos de casi 20 metros de arenas y esas arenas no son originales de ahí. Estas arenas volaron, tenemos los cantos en el suelo pulidos por por las arenas que volaban por esta zona y que pulieron a la vez las superficies de esquisto en un momento previo a esos 25.000 o 22.000, que es cuando se hicieron los grabados paleolíticos. Bueno, aquí hay otras figuras de estas muy raras, con las manos abiertas, etc. Luego hablaré de los líquenes, que me parece más interesante. Todo esto, a raíz del descubrimiento de estas figuras, empezamos con Luciano Municio, con Juan Antonio Martos, con Ramón López Moreno, con Félix de la Fuente, con Juan Sara, gracias. El grupo de becarios del Laboratorio de Estudios Paleolíticos, muchos de los cuales luego hicieron la tesis también conmigo, hicimos un estudio del conjunto. Previamente hicimos pruebas. Este sistema hoy en día sería impensable. Poner un papel encima de una roca sería impensable. Pero previamente habíamos hecho pruebas y la superficie de esquisto era suficientemente resistente como para poder calcar las representaciones que había. Incluso mediante cepillos de limpiar algunas superficies que estaban cubiertas por líquenes. La infraestructura fue absolutamente pedestre, con falsos techos de tiendas de campaña para hacer sombra, iluminando con espejos para tener luz rasante. Llevamos a cabo un estudio tan sumamente exhaustivo que se alargó durante 3 años, tanto en invierno como en verano. En verano, el papel celofán que utilizábamos se nos quedaba pegado a la roca del calor que hacía, y en invierno se nos congelaban los rotuladores porque estábamos a bajo cero y se congelaban los rotuladores y había que meterlos en la boca para poder calentarlos. Todo esto fueron, como digo, muchos años de trabajo. Incluso hicimos moldes en silicona dental que nos están dando ahora unas grandes sorpresas. Y aquí tenemos el caballo martilleado. Aquí está la cabeza con el ojo y el cuerpo hasta aquí atrás. El caballo martilleado que se conocía desde 1975. Esta es una foto posterior. Se notan perfectamente los impactos, las manos. Todos los animales... todos los animales tienen manos y patas, no tienen patas delanteras y patas traseras. Manos y patas. Se ven perfectamente las manos, el vientre y las patas, así como la cola. Este es un detalle de la cabeza, vamos a ir atrás, se ven perfectamente las orejas, la crinera desdoblada y la línea del pecho hasta el encuentro. Pero, sorprendentemente, entre los impactos del martilleado, lo que descubrimos es que había trazos grabados muy finos. Vamos a ver si se ven ahí. Ahí se ven. Trazos grabados, con lo cual es muy probable que antes de martillearlo el caballo estuviera hecho a base de trazo fino como el resto de las figuras.
y nuestra sorpresa fue que, bueno, perdón, estos son los diferentes calcos que se publicaron sobre la Domingo García basado en fotos. El problema es que si yo hago una foto de un plano inclinado, la deformación de la figura es muy grande, incluso aunque se rellene con la roca o que se intente modificar el plano. La única forma de hacer un calco basado en una fotografía es encaramarse encima de un coche y conseguir que sea perpendicular al plano que se documenta. Pero para nuestra sorpresa, justo al lado del caballo de la Roca 12, el número 1, nos encontramos con este otro, con la línea del pecho, las manos, el vientre, las patas en Y, y el dorso falta por este efracto natural. Y posteriormente hemos encontrado otros dos más. Este es el calco de este caballo y su situación. Todo esto está publicado en la monografía que se publicó por parte de la Junta de Castilla y León y la UNED, mi universidad, donde nos permitía localizar perfectamente cada una de las figuras en las superficies que están pulidas. Esto es superficie pulida y estos son superficies no pulidas, incluso con las secciones. Hay figuras tan bonitas como esta cabra, muy rara, pero cabra al fin y al cabo, que pinta una cabra en la llanada segoviana. Hoy en día las cabras, por presión antrópica, están en las montañas, están muy alto, pero las cabras, según todos los datos, estaban por todas partes, incluso en la llanada segoviana. Este magnífico uro, muy fragmentario porque está machacado por los grabados postpaleolíticos, o este precioso se llama precioso. Este precioso caballo que tiene además el característico belfo en lo que se llama pico de pato, que es una convención cronoestilística que únicamente se da en el solutense superior, con lo cual nos permite fecharlo con una grandísima precisión. Me van a permitir aquí, cuando presentamos el conjunto a los pocos, porque son 18 habitantes en Domingo García, les presentamos su patrimonio y apareció pues el gobernador civil, el obispo. Bueno, aquí encima hay un FJ inmenso. Yo estaba aquí con el obispo, con un sombrero y con un espejo enseñándoselo. ¡Ah, lo veo, sí, lo veo! Y digo, la pena es el FJ este que hay aquí arriba, que ha destrozado parte del panel, y salta el cura del pueblo. FJ soy yo, Francisco Javier. Y dice, ¡te voy a excomulgar! El obispo. Bueno, anécdotas. Bien, hago esta magnífica cierva que tenemos aquí con el cuello, las manos. La foto no es especialmente buena, pero tiene otra convención cronoestilística, que son los trazos estriados en el interior, con lo cual, paralelizándolo con las ciervas que hay en los omóplatos de la Cueva del Castillo, nos llevan a un magdaleniense medio. Vamos a ver algunos caballos. Este, si se fijan, no presenta el belfo en forma de pico de pato, con lo cual es de otro momento cronológico. También hablábamos hace un momento en la zona de las canteras. Tenemos, vamos a ver, este magnífico, yo siempre lo hemos llamado el ciervo de las canteras. En realidad es una cierva, porque
Lo que tiene es oreja, los cuernos deberían estar hacia arriba y no tiene cuernos. Lo que tiene son estas prolongaciones hacia adelante en forma de gancho, que algunos han querido verlo como si fuese un ciervo teratológico. Ah, teratológico. Es cuando a un ciervo le están creciendo las astas, si se da un golpe en la cuerna, le puede crecer que parece un árbol de Navidad, no necesariamente como esos grandes trofeos que vemos en las panoplias, etc. Entonces, yo creo que en realidad es una cierva y no es un ciervo, a pesar de que tiene esta inclinación hacia adelante que puede ser la luchadera. Unas magníficas patas que incluso marcan los cascos. Esta es un poco más difícil de ver desde la cabeza, que está aquí, ahí, la línea del pecho, las manos, la línea del vientre, aquí, hasta aquí, y ahí los cuartos traseros, la cola y el dorso, incluso en trazo discontinuo en esta zona. Luego hablaremos de esta zona que hemos vuelto a reestudiar. Hay una superpuesto en dirección opuesta, hay una cabeza de cabra con unos cuernos muy largos. Incluso en la parte, esta es la cola de esta cierva y hay esta pequeña cabecita también con trazo estriado en el interior. O este magnífico sarrio, un rebeco, también en la zona de las canteras, que está fragmentado por la fractura natural de la roca. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior de este sarrio. Esta es la grupa con la cola y este pequeño caballo que es dificilísimo de ver. Y justo al lado hay esta otra cabeza de sarrio, que además es muy curioso porque marca los despieces del pelaje del animal. Hay representaciones también en las canteras. Esta es una representación de un gamo, porque las palas se abren. ¿Cómo voy, Juan? ¿Bien? Vale. Aquí tenemos las grandes orejas de una cierva que está aquí abajo y totalmente machacada por el arquero o el ballestero pospaleolítico. Hay zonas como en la dehesa de Carbonero, el Mayor, donde tenemos una magnífica representación de ciervo con trazo estriado en el interior y con unas cuernas absolutamente ramificadas que están fragmentadas por la exfoliación del esquisto. Esta magnífica cabeza de caballo, vamos a pasarla. El peligro de todo este conjunto son las canteras de esquisto. Si alguna vez van por la carretera de La Coruña, antes de llegar al desvío de la M50, enfrente del Leroy Merlin, etc., hay una tienda que venden pizarras y en la que forma el dintel de entrada a la finca, donde venden pizarra roja de Domingo García, ahí hay un grabado de un caballo y varios monos grabados. Entonces es un gran peligro, pero el negocio es el negocio. Hemos intentado delimitar las zonas y están declaradas BIC, con lo cual es probable que no alcancen a los grabados paleolíticos, aunque hace apenas un mes y medio en esta zona de aquí encontramos unos nuevos grabados que no estaban en nuestra monografía.
Los tipos de trazo. Os he hablado del trazo simple, del martilleado o piqueteado. A mí me gusta más martilleado. El piqueté es en francés piqueté. Tenemos un lenguaje muy rico en castellano y yo prefiero llamarle martilleado. El trazo discontinuo y el trazo múltiple, que es el que rellena la cabeza de este caballo. Tenemos todo el trazo estriado en la cierva de la roca 39 o el raspado en la roca 22. Como os decía, vamos a ir avanzando, todo esto está publicado en la monografía, está en varios artículos, lo tenéis localizable, ponéis en Google Domingo García, Sergio Ripoll, y os salen infinidad de archivos. Como veis, fundamentalmente lo que hay representado son caballos. Pero depende de las zonas, porque los ciervos también son muy altos, pero estos están en la zona de la dehesa de Carbonero, que es eso, una dehesa y por lo tanto el lugar ideal para los cérvidos. Todo esto nos lleva a hacer un estudio de las ciervas trilineales, de la forma de las cabezas, todo esto, la forma de los morros, la forma de los cuernos, la forma de las crineras, como os decía antes, la forma de la crinera nos aporta también una información muy importante para poder fechar estos grabados que de otra forma no se podrían fechar. La forma de la línea cérvico-dorsal, si es recta, si es curva, si es convexa, etcétera, también aporta, igual que las crineras en escalón son muy importantes, las crineras en escalón abierto o sin crinera, esto es solutrense final y esto es magdaleniense. La forma de las cuernas, la forma de las patas, también todo esto nos aporta una grandísima información que nos lleva a paralelizar muchas de estas figuras que hemos encontrado con, por ejemplo, la cueva de Ambrosio, como el que antes mencionaba Juan Antonio, con el moro, el vencejo moro en Tarifa, o algunas figuras, estos son los de Domingo García, o algunas figuras como estas de Coa que podéis ver en la exposición de aquí al lado. Los bóvidos que nosotros encontramos en Domingo García se paralelizan perfectamente con los de Foixcoa. Incluso la cierva estriada que tenemos en la roca 39 se paraleliza perfectamente con algunas de las figuras que hay en Foixcoa, en Penascosa o en las ciervas de trazo estriado que están expuestas en la sala de aquí de este museo. Los cápridos pasa igual, con lo cual os hablaba hace un momento de los líquenes y de cronología. Todo esto nos lleva a establecer un marco cronológico que va desde 23.000, 24.000 a 15.000. Pero también hicimos en su momento un experimento con la Facultad de Farmacia, que es la liquenometría. Los líquenes blancos, estos de aquí, esto tendrá unos 20 centímetros o así, estos tienen un crecimiento de 1 centímetro cada 4.860 años. Con lo cual, si tiene 10 centímetros, podemos establecer una cronología. Igual que estos líquenes amarillos tienen un crecimiento más lento y pueden llegar hasta a crecer 1 centímetro cada 7.000 años. Todo esto lo estudió en su momento, no me acuerdo el nombre
del liquenómetro, pero hizo un estudio y muchos están cubriendo muchos de los grabados que hay en las superficies. Cronología, pues eso, solutense final, magdalenense inicial. Todavía se estilaba hace 30 años lo del estilo 3-4 del Leroy Gourhan. Hoy no me atrevería a decir si es estilo 3-4 o si es un estilo 5 como proponía el profesor Balbín. Está publicada la monografía, está en abierto en la Junta de Castilla y León y se puede consultar. Y hemos seguido trabajando después de las campañas de los años 90, aplicando las nuevas tecnologías con el amigo Vicente Bayarri, con José Latoba, y hemos hecho restituciones 3D de todas las rocas. Todo esto se puede consultar online en la página de la Junta de Castilla y León. Incluso se puede mover, pero he preferido no meterme en un berenjenal porque esto cuesta mucho moverlo. Los modelos, esto es 3D, o sea, no es foto directa. Esto es un modelo 3D hecho por estereofotogrametría. O esto también es un modelo 3D, no es una foto directa. Nos permite restituir las rocas, hacer secciones, perfiles, etc. Incluso perfiles de lo que a nosotros nos llevaba. Hace unos días tuve la oposición y decía que para mí el cambio de siglo fue un momento de cambio personal y de abandonar una zona de confort donde todos los estudios que habíamos hecho a base de calcos, etc., todo eso de repente desapareció y empezó la era digital. Y tuve que aprender palabras como las gigaimágenes, hiperespectralidad. Todo esto, como veíais antes, hacer una sección de una roca, como veíamos en una de las primeras fotos, hacer una sección nos llevaba a lo mejor un día entero, dos, tres personas para hacer la sección, y ahora directamente es que con el escáner 3D lo hacemos en segundos. Estos son los modelos 3D que permiten girar. Y antes os contaba que en la zona de las canteras, este es el molde, antes veíamos una mancha azul, que hicimos un molde en silicona. Este es el positivo de ese molde y lo estamos escaneando con un nuevo aparatito que nos está dando un resultado increíble, y es el escáner 3D que nos da hasta 0,05 micras por pulgada. El escáner de mano, el escáner faro da una micra por pulgada. Lo que nos ha permitido es que antes os hablaba de la cierva esta con los cuernos raros, pues ahora tenemos casi 35 animales haciéndolo sobre el molde, no sobre la pieza original. Con lo cual, cuando lo hagamos sobre el original, van a salir todavía un montón de más. Y esto es un homenaje a mi querido amigo Miguel Ángel Candil, que está por ahí atrás, que es el gran descubridor del arte rupestre paleolítico en Ávila. Está desde lo alto de este cerro se ve Domingo García, o sea que está apenas unos 40 kilómetros. Pero este hombre de repente nos avisó, oye, que aquí en esta cueva, que al principio llamábamos la Cueva Candil y luego llamamos la Peña de la Cueva, él encontró unas pinturas rupestres. Era un mes de marzo, así, llegamos con una sudada impresionante. Elisa Guerra y Vicente Bayarri se subieron inmediatamente arriba con
con Miguel Ángel y yo secándome la sudada. Ellos estaban ahí arriba y de repente dije, oye, aquí hay un torito. Imposible, imposible. ¿Cómo que imposible? Ahí está el torito. Con el cuerno. Ahí está la cabeza de toro, paleolítica. Y, a ver, un montón de figuras más, caballos, rodeando a este pequeño toro, grabado muy profundamente y que está todavía siendo objeto de estudio. En la parte de abajo hay varios paneles, entre ellos el panel número 1, donde pues eso, la gente que no tiene otra cosa que hacer que inmortalizarse para el futuro pone sus nombres y sus cosas, pero entre esos graffiti se puede seguir algunas cabezas de caballo y de cierva. Incluso en el panel 4, que está totalmente machacado, podemos distinguir esta figura de cierva que es muy bonita. Y con esto yo quería contaros que había que buscar un patrón, el patrón de búsqueda en Domingo García, el patrón de búsqueda en Ávila, el patrón de búsqueda sigue encontrando piedras. Ayer me mandó 2 o 3 piedras más. Este de aquí, este señor de aquí, Sergio Velasco, en su momento participó en un curso de verano y se fue de excursión a Benasque y en todas las rocas de Benasque estaban llenas de grabados. Entonces, bueno, pues está por todas partes. Simplemente hay que buscar un patrón de búsqueda y seguro que en breve volveré a estar aquí para contaros que en la Comunidad de Madrid tenemos el mayor conjunto de arte rupestre al aire libre del mundo, de arte rupestre paleolítico del mundo, con más de 60.000 figuras. Eso será otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues ahora podemos abrir, si te parece, un turno de preguntas. Si alguien del público tiene alguna cuestión que hacer, pues este es el momento. Adelante, sin miedo. No muerdo, ¿eh? Esto es todo un estudio, como os decía antes, un estudio prehistórico, es antiguo. Ahora hay nuevos equipos que están estudiando Domingo García con nuevas técnicas, con fotogrametría digital. Lo presentaron hace unos días en una reunión que tuvimos en Salamanca y lo que me sorprendió es que los calcos que nos presentaban con estas nuevas tecnologías y lo que nosotros hicimos hace 30 años calcando las rocas, a lo mejor hay un trazo que es un pelín más largo, hay otro trazo por aquí, pero fundamentalmente lo que hicimos hace 30 años, yo creo que, bueno, que hicimos un muy buen trabajo. A ver, ¿alguna cuestión? Hay más roca. En las rocas que me has mandado, Miguel Ángel, hay otro toro muy parecido al que hay en la Peña de la Cueva. Lo que pasa es que todavía estoy procesando la información. Yo quería hacerte una pregunta. A ver. Tu opinión es una pregunta sencilla. ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes son? Esta gente que graba aquí. Son grupos que residen ahí, que se desplazan. El DNI de cada uno de ellos. Hay conexiones con los que están en Siega Verde grabando, sí. Alto del Duero. Son gentes como nosotros, absolutamente. Quizá un poco más chaparritos, pero son gente, ya son humanos anatómicamente modernos y perfectamente muy parecidos a nosotros, con unas habilidades
y con unas creencias increíbles, como pues eso, para poder representar determinadas figuras que se nos escapa el significado a nosotros, pero que para ellos seguro que tenía un significado. Estas gentes tenían unos territorios inmensos, o sea, eran nómadas y iban detrás de los animales que eran parte fundamental de su alimentación. No os creáis eso de que estaban todo el día cazando, los hombres cazando, y venga, y el caballo, y la cabra a la espalda. No. La alimentación la hacían fundamentalmente las mujeres y los niños, a base de trampas, de conejos, de cazar ranas, serpientes, conejos, caracoles, bayas, castañas. Debieron de morir muchísimos por aquello de la prueba del acierto-error, de que el que se comía algo, una seta, y se moría. Entonces, pero el cazar un caballo o un ciervo es una tarea ímproba. Yo hablo en alguno de los manuales que hemos escrito en la universidad, hablan de cazadores-recolectores. Yo hablo de cazadores, recolectores, pescadores y oportunistas. Nuestros antepasados, si encontraban un bicho que estaba así medio podrido, se lo comían sin ningún problema. Entonces, al tener unos territorios tan grandes, es muy probable que entraran en contacto con Siegaverde, con Coa. Además, siguiendo, era difícil, como os enseñaba antes en la imagen, todos nos hacemos una idea de los bosques tal como se conocen ahora, que están totalmente, bueno, o no, porque mira los incendios de este verano en la Sierra de la Culebra, están más abiertos. Pero cuando uno se va, por ejemplo, a la Selva Negra y ves que es imposible entrar en el bosque por la cantidad de vegetación que hay, es probable pensar que nuestros antepasados se movían por las riberas de los ríos. Y por las riberas de los ríos llegan a Siegaverde, a Coa, a la cornisa cantábrica, o volvían, y ahí tenemos otro descubrimiento que es también reciente, es en el Cañón de la Horadada, donde hemos encontrado 29 cuevas y 179 abrigos con arte rupestre paleolítico. ¿Qué lo hicieron? ¿Desde Cantabria viniendo hacia la meseta o cuando volvían de la meseta hacia Cantabria? En otro capítulo. ¿Alguna pregunta? Sí. Siglo XIII, XIV, XV, ¿no? 15 me parece que ha comentado usted. Sí. En más sitios se da, primera pregunta. Y segunda, ¿qué sentido tiene eso para usted? O sea, ¿o por qué cree usted que se haya seguido grabando hasta la Edad Media, finales de la Edad Media? ¿Por qué graban la gente o por qué hacen los graffiti en las autovías o en los muros de las casas? ¿Por qué es una forma de inmortalizarse, de pasar a la posterioridad? En el siglo XIV yo creo que son pastores que están cuidando los rebaños del Señor, porque eran todos vasallos, y estaban cuidando, habían visto esas imágenes en los capiteles de Santa María la Real de Nieva, y mientras estaban ahí sentados con el tocino y el pan y haciendo, y las ovejas pastando, pues se dedicaban a martillear. Entonces, por ejemplo, ahí, al lado del canto que os hablaba antes,
que está con las 3 caras pulidas, encontramos un chopper. Un chopper, pero que era reciente, se había tallado hacía poco. Estando en el cerro en un mes de julio, finales de julio, en el cerro, pasa el pastor: chicos, falla a derretir el cogote. Y dice: ostras. El tío coge, coge 2 piedras, pam, 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 talla un chopper, pam, pam, corta dos varas de las escobas que hay ahí y coge la manta que llevaba al cuello y la pone por encima, metiendo los palos en unas cazoletas que nosotros pensábamos que eran votivas y tal. No, no, es para sujetar los palos, le pone 4 piedras y se hace el sombrajo. Entonces, digamos, hay una pervivencia de determinados actos que siguen estando y que hay que evitar. O sea, la antigua alcaldesa de Domingo García se comprometió a encalar todo, a enlucir el frontón del pueblo para que todo el mundo fuera a grabar allí en vez de ir a grabar a las rocas del Cerro de San Isidro, ¿no? Entonces, es una forma de perpetuarse en el más allá. No sé si aclaro mucho. Sí, y también le preguntaba si se da en más sitios. Ah, sí, sí, hay grabados, los tenéis aquí en la exposición de Fozcoa, Siega Verde. En Fozcoa hay toda una fase hay el puente sobre el Duero con una máquina de tren, o sea que hay incluso históricos. Nosotros en su momento, en Domingo García, bueno, no, en Miguel Áñez, encontramos que había un tío que no tenía otra cosa que hacer que grabar su nombre, Jesús Cabrero García, desde 1917 hasta 1947. Venga, todos los años, uno debajo de otro. Esto nos permitió intentar hacer un experimento, y es a través del colorímetro, ver si se podía fechar por la pátina que se genera. Como lo había tenido ahí 50 años grabando, había una gradación de colores. Entonces, intentamos ver si a través del colorímetro se podía hacer. Tuvimos a un investigador, Alan Watchman, un australiano así muy excéntrico, y no consiguió sacar nada. Las iniciales de los nombres de Domingo García, que son muchos de ellos amigos míos, y hablamos del año 70, cuando eso se produjo. Nosotros íbamos a jugar allí y desconocíamos lo que estábamos haciendo. Claro. Lo raro es que no tuviera yo mi nombre, pero bueno, en fin. Seguro que estás. ¿Cómo te...? No me digas cómo te llamas. No estoy yo. Está Ciriaco Herrán Manso, está Juan Antonio Mojas Aparicio. Están varios más, pero no estoy yo, afortunadamente. Pero a nosotros nadie nos explicaba nada. Nosotros íbamos allí en el año 68, 69 a jugar. Claro, pero es que no sabíamos siquiera que existía. Luego, pero por si acaso, mejor no hacerlo. Cuando veo a Juan Antonio Monjas, que ahora le he hecho una fotografía, se la he mandado para decirle que le perdonamos, ¿no? Porque no sabía lo que hacía. Este estudio, esta explosión de Domingo García, usted me dice que es del año 92. Sí, nosotros empezamos. Se hizo el gran estudio. Y yo estoy hablando del año 68, 70, que era cuando jugábamos allí a los indios. Y cuando nos tumbábamos en las tumbas antropomorfas de la ermita que hay ahí. De la ermita de San Isidro. Luego he tenido la suerte de visitar Siega Verde con Jesús Pastor, que seguramente se conozca. Araceli es la alcaldesa que usted ha nombrado antes, que es la que pintó el frontón de verde para que hicieran los grafitis. Y bueno, pues muy entrañable todo lo que acabo de ver. Pues nada, me alegro y ya luego entre tú y yo ya me dices cómo te llamas. Cuando hemos estado hablando, del tema de las canteras, esas pinturas yo las desconozco, que están
más alejada de lo que es el conjunto que... Sí, eso es ¿cómo se llama el...? Valserrano. No. El arroyo del Valle. En Bernardos hay una ermita. La ermita de la Virgen del Castillo. Efectivamente, pues en las laderas de la Virgen de la ermita, ahí hay un montón de grabados. Sí, pues eso lo desconocía. Porque y es que además sube la Cañada Real, cruza por donde el río Eresma, que está la central eléctrica, al lado entre Carbonero y Bernardos. Sí, allí ha habido varios saltos de central eléctrica. Sí, pero hay un puente que... Ay, es que sabéis todo un montón. Me estáis aquí ninguneando. Ese... Es una pena, es una pena. Sí. Es imposible. Ahí lo que se ve muy bien es el vaquero con la pistola. Hay un vaquero a tamaño natural con una pistola y hay una cruz como visigoda también grabada en Miguel Áñez en la Peña de la Morada. Ahí hay un ciervo en la berrea, con la boca abierta, probablemente berreando, que yo no lo he vuelto a encontrar. No lo he vuelto a encontrar. Pues habrá que volver. Habrá que volver a verlo todo esto. Pero joder, estamos aquí entre, como se dice allí, segoboinos. ¿Eh? O sea que tú eres de Domingo García. Sí, señor. Joder. Araceli hemos pasado un montón Hablaba usted de 18 habitantes y en la escuela llegamos a ser 45 niños. Sí, sí. Pues, qué pena. Es un lugar que yo me atrajo desde el primer momento y sigo yendo de vez en cuando, pero de paseo. Habrá que llevar la tortilla cuando vaya. Estábamos hablando aquí con unas amigas que van a hacer una excursión a Domingo García y vamos a llevar pues eso. El ciervo este de los cuernos raros de las canteras, lo encontré está una excursión que organizamos con mis padres para enseñarle las cabezas de rey coronadas, etc. Y mi madre era así como muy especial y enseguida te montaba allí un banquete con vino helado en medio del monte con un calor horrible y luego pues eso, todos a echarse la siesta debajo de las escobas. Y yo dije, yo me voy a pasear un rato. Y de repente, ¡padre! Vino corriendo y le enseñé la cierva o el ciervo este raro. Que ese, al estar fuera del circuito normal, se conserva bastante bien. Afortunadamente. Afortunadamente, pero es una pena que solamente se proteja Siega Verde, COA, que sean patrimonio mundial de la humanidad, etcétera, y que otros conjuntos que son tanto o más importantes, porque son totalmente distintos a lo que hay en COA, hay en Siega Verde, porque es todo en un trazo que está hecho como con un alfiler, ¿eh? O sea, los grabados que yo os he enseñado están hechos con un alfiler. No está lo que ha quedado hoy es eso. Probablemente fueran más profundos, pero lo que se conserva hoy es como si hubiese sido hecho con un alfiler. Entonces,
es totalmente distinto. En Siegaverde también hay grabado fino, pero es mucho más grueso. Es más grueso. Mucho más grueso. Siegaverde de Domingo García posiblemente esté a 200 kilómetros, 205. Apenas, sí, 200 kilómetros, sí. Y eso que hay que dar vueltas por la carretera, pero si vas en línea recta, enseguida llegas. Más cosas. En el arte rupestre paleolítico, las representaciones humanas son escasísimas. O sea, puede ser un 0,01%. Y normalmente los representan transformados en pájaros, o se les llama antropomorfos, porque parecen una figura humana, pero realmente hay muy pocas representaciones de figuras humanas. Hay en la cueva de la Marche, en Francia, hay retratos. Encontramos en Ambrosio un retrato humano que no es un antropomorfo, es una cara. Hay algunas figuras en este conjunto que acabamos de encontrar aquí en Madrid, que hay también antropomorfos, pero hay muy pocos. Y siendo, por otro lado, la base alimenticia de todas estas gentes que comían conejos, pero a millares, solamente hay 4 o 5 representados. ¿Por qué? No lo sabemos. Estos son misterios del arte rupestre, de la prehistoria. ¿Perdón? No, nada. Están relacionadas con la ermita, y eran los enterramientos que se llaman de tipo olerdolano, porque un yacimiento que hay cerca de Barcelona y que tiene también sepulturas antropomorfas. Están excavadas en la roca y era para enterrar a los monjes que vivían en la ermita, que mal vivían, porque allí debía de ser duro. No, una pregunta que me preocupa. A ver. Una cosa son los grafitis del siglo XIV o XV y otra cosa es que hoy se siga pudiendo deteriorar ese yacimiento. ¿Cómo está la legislación? ¿Qué tiene que hacer la administración para proteger un yacimiento como este y no se deteriore con el tiempo? ¿Qué autoridad o qué forma, qué normativa tiene que haber para proteger yacimientos como este tipo? Todo el arte rupestre, desde 1947, per se, es bien de interés cultural. O sea que está con la máxima protección. El problema es que no hay forma de probar normalmente quién es quién. Hace muchos años estudiamos la cueva del Moro, que en realidad se llama del Vencejo Moro, y la descubrió un aficionado que era el encargado de un camping de estos de windsurfers en Tarifa. Fuimos la primera vez, estudiamos los grabados, volvimos a hacer una documentación y de repente todo cubierto de grafitis. Qué raro. ¿Y quién viene aquí? ¿Quién sabe esto? El que lo había descubierto, el del camping, organizaba visitas con gentes que estaban inscritas en su camping, y los nombres de los que estaban en las paredes del abrigo eran gente que habían estado viviendo en el camping y se habían inmortalizado en las paredes. Claro, la pena fue que al descubridor se murió al año siguiente y no se le pudo imputar nada, pero él era el culpable de que hubieran esos grafitis.
Entonces, es dificilísimo imputar a alguien. Estamos ahora en la zona de Valdemorillo, con los grabados en granito. Se lo presentamos al alcalde como primera persona para que tenga conocimiento de la existencia de ese descubrimiento. El año pasado, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, viene a torear Cayetano Rivera Ordóñez para la feria de San Isidro, la feria de la Candelaria. Y el señor alcalde coge una máquina y se lleva por delante toda la explanada de grabados. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. Le pueden caer hasta 38 años de cárcel y 60.000 euros de multa. Yo no tenía conocimiento, toma foto en el móvil. Yo no sabía que esto estaba aquí, foto en el móvil. Entonces, bueno, pues es muy difícil, muy difícil. Pero habría que intentar concienciar, y eso lo he hecho yo desde siempre, que todo, dar clases en colegios, implicar al pueblo correspondiente para explicarles que ese patrimonio es suyo y también es mío, pero que eso es su patrimonio. Entonces, lo primero que hay que hacer es informar a los locales, de decirles, oye, tenéis esto aquí, esto es muy importante. Cuando excavamos en Ayón, en Esteban Vela, que os hablarán dentro de unos días de este yacimiento, pues lo primero que hicimos, bueno, había todo un montaje allí es lo que se llama la ruta del colesterol, porque todo el mundo pasa paseando por allí por las tardes, y que si estábamos buscando el tesoro de la reina Mora, que si nos estábamos construyendo un châtelet, así tal cual, un châtelet, que, bueno, si estábamos buscando oro, no sé qué. La forma de solucionarlo, venir todos y os explicamos lo que es esto. Y luego cuando pasaban las señoras por la... ¿Habéis avanzado mucho en B7? Y yo, a ver, ¿dónde? Ya sabían más ellas que nosotros de dónde estaban, ¿no? Entonces, pues, eso, de repente, una noche, al cabo de unos años, Sergio, que hay unos tíos metidos dentro de la cueva, tal. Yo estoy en Madrid, llama a la Guardia Civil. Era uno de los albañiles que estaba arreglando una valla. Bueno, entonces, pero la propia gente del pueblo se encargó de vigilar y de cuidar que sabían que era su patrimonio. Entonces, pues eso es lo que hay que hacer. Lo mismo que hicimos presentando a Domingo García, y a partir de ese momento bajaron muchísimo, por lo menos de gente de Domingo García. Eran de foráneos los graffiti que hemos encontrado. Pero de gente de Domingo García lo hacían en el frontón. Entonces, es un problema de concienciación. Yo voy a colegios a dar clases y lo primero que les explico es que no se toca. No se toca. Mira, haz lo que quieras. Llévate tu teléfono móvil, lo que quieras, pero no se toca. Porque es que cualquier cosa que hagamos, incluso yo ahora me arrepiento de haber hecho los moldes de silicona, porque a lo mejor mañana se descubre una nueva técnica y al haber puesto la silicona he destruido algo de lo que pudieran analizar. No lo sé. Era en su momento y era por interés científico. Pero entonces, por favor, no tocar y no perpetuarse en las cuevas.
Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sergio.